Hola chicos, damos inicio con su clase que ya tocaría marcha y equilibrio. Ya estamos por terminar pues su diplomado. Me parece que ya las siguientes clases son de patologías en ortopedia. Entonces necesito preguntas, dudas que les surjan al momento. He estado entrando a la plataforma para revisar tareas y demás, pero estoy viendo que no encuentro sus tareas. No sé si hay problemita ahí en lo que es la plataforma, pero estén trabajando con pues, sus tareas, dudas, ¿sale? Aquí en esta clase van a acabarse como de aclarar muchos aspectos. Esta es como que de las que más quiero que se enfoquen. Voy a ser un poco más breve, para que no sea tan tedioso. Sé que es mucha la información, trato de resumir lo que más puedo para que sea entendible. Y lo más importante, pues que lo lleven a la práctica ya con sus pacientes. ¿Sale? Empezamos con esto de lo que es un poquito de la biomecánica para poder revisar la marcha del paciente y en caso de tener una alteración en la marcha, mmm, tendríamos que tomar nota de qué datos empiezan con alteración o ya tienen alguna afectación. En cuestión a la marcha, tenemos que entrar con la biomecánica del cuerpo. Ajá. No sé si esto ya lo vieron en las primeras clases, es estudiar los movimientos realizados por las articulaciones. Acuérdense, pues las articulaciones son semimóviles, móviles, cartilaginosas, las cuales vamos a estar analizando. Las que son móviles, pues van a tener que ejercer un poquito más de movimiento, y las que no, en la marcha se observa que obviamente pues son semimóviles o bien inmóviles. Tenemos en cuestión a planos anatómicos, siempre tener en cuenta estos planos anatómicos porque es para con todo, o sea, desde lo que es la marcha, de, ¿sabes qué? La flexión de la rodilla está afectada. Ajá. Tiene Tiene la rodilla anterior de acuerdo al plano coronal. ¿Sale? Entonces, los movimientos como tal, los movimientos articulares son dentro de los planos anatómicos sagital, coronal y transversal. Ajá. Dentro del plano coronal, acuérdense, nos va a dividir anterior y posterior. Y de esta manera, pues puedo determinar que mi hombro se fue anterior, que la cabeza se fue anterior. ¿Por qué esto lo estoy recalcando? Porque en la marcha tienes que observar todas estas alteraciones. Que la cabeza del paciente a la marcha la realiza anterior o la tiene anterior, que a la hora del despegue, de todo esto que vamos a ver ahorita en la marcha, tienes que observar estos planos anatómicos, que su pierna se desvía lateralmente hacia la izquierda, derecha. ¿Quién me divide izquierda y derecha? El plano sagital. ¿Quién me divide el hombro o la pierna que se vaya en superior e inferior? El plano transversal. Solamente eso quiero que tomen en cuenta. Dentro de esos movimientos básicos, pues está la flexión y extensión, acuérdense. Dentro del plano
sagital alrededor del eje lateromedial. Abducción, aducción, o sea, frente, cerrar, abrir, ajá, que sería dentro de lo que es el plano antero-posterior. Y la rotación interna, externa, todos estos movimientos, pues los realiza el cuerpo y tenemos que estarlos determinando de acuerdo a los planos anatómicos. Ajá. Entendemos como marcha un proceso de locomoción en el que nuestro cuerpo, estando de pie, ajá, se desplaza de un lugar a otro. Y bueno, pues que en este aspecto de la marcha, pues se alternan ambos miembros inferiores. Ajá, entonces, para este estudio de la marcha, empezamos con el famoso ciclo de la marcha, que es cuando el pie contacta con el suelo y termina cuando el siguiente pie contacta con el suelo. Ajá. Bien, empezamos la marcha, hay un pie que toca primero el suelo. Ajá, ahí inicia la marcha y termina cuando ese mismo pie vuelve a tocar el suelo. Ese es un ciclo de la marcha. ¿Sale? Esta marcha va a tener dos componentes principales. Ajá, que vamos a tener la fase de apoyo, que es el 60% del ciclo, y la fase de balanceo, que es el 40% del ciclo. Cuando hablamos de apoyo es porque la pierna está en el suelo, está apoyando. Y cuando hablamos de balanceo es cuando está pues como al aire, ¿sale? En balance. Una pierna está en fase de apoyo cuando está en contacto con el suelo, ajá, como nos los indica, y está en fase de balanceo cuando no contacta el suelo. Entonces estos dos componentes pues no es de gran complejidad, ¿sale? Se puede entender. La fase de apoyo, por consiguiente, tiene en sí el contacto del talón, que como tal, pues ya se toca el suelo, ¿no? Ese es el apoyo en cuestión a contacto del talón. Tenemos apoyo plantar, apoyo medio, y apoyo terminal. Así como bien empieza ya un despegue, ¿no? Del otro pie. Entonces, en la fase de apoyo puede también dividirse en intervalos como el peso, ¿no? El apoyo medio, el despegue, ajá. Y bueno, aquí vemos una imagen en la cual pues está trabajando la musculatura. Un poquito más en adelante les hablaré de las alteraciones de la marcha, ¿no? Las marchas patológicas. Tenemos la fase de balanceo en la cual conlleva el intervalo de aceptación del peso, empieza cuando el contacto del talón y termina con el apoyo plantar. Tenemos un intervalo de apoyo medio y el despegue en esta fase de balanceo también pues consta de ciertos movimientos, ¿sale? Entramos con movimientos, planos y ejes que son parte de la marcha, que ya habíamos comentado, la flexión, la extensión, ¿no? De cada una de las articulaciones. Cuando los brazos se desplazan hacia adelante, por ejemplo, hacia atrás, en dirección opuesta a las piernas, entendemos que ya empieza, ¿no? El proceso de la marcha. Para poder evaluar exactamente el proceso de la marcha en cuestión a los brazos, nos dice que el brazo izquierdo, por ejemplo, se desplaza con la pierna derecha hacia adelante, mientras que el brazo derecho hacia atrás, para poder hacer una buena combinación. Ajá, una buena compensación, un buen equilibrio y que el paciente pues no tenga afecciones. El despegue es cuando mientras la rodilla se encuentra bloqueada en extensión, el sóleo y los gemelos impulsan la extremidad, levantando el talón del suelo al mismo tiempo que la musculatura abductora y del cuádriceps del miembro contralateral evitan que bascule la pelvis manteniéndola fija. ¿Sale?
Dentro de también esto de la marcha, hablamos de un avance. Este avance es con la extremidad contralateral, soportando toda la carga, la de referencia se eleva y se desplaza hacia adelante. Para ello se flexiona progresivamente pues la cadera y la rodilla. ¿Sale? Entonces aquí avance, después tenemos el apoyo en el suelo. Ajá. Y bien, para resumir lo que les acabo de decir, acuérdense que el ciclo de la marcha depende de un buen análisis de los movimientos de las articulaciones. Ajá, la flexión, la flexión lateral, derecha, izquierda, el cómo se está portando alternativamente los movimientos de las extremidades, tanto superior como inferiormente. Así también dentro de los planos anatómicos, ¿sabes qué? La cadera la tiene anterior respecto al plano coronal. Ajá, todo esto. Así también que el ciclo de la marcha consta de dos partes importantes. Ajá, de dos componentes. La fase de balanceo y la fase de apoyo. Ajá, eso hay que tenerlo bien en cuenta. La fase de balanceo es cuando el pie está no apoyándose sobre el suelo y la fase de apoyo es cuando está contactando el suelo. Ajá, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, sus fases, su despegue, su choque talón, ajá, todo esto que empieza a analizarse. Cuando se hace el despegue, por ejemplo, qué músculos trabajan, entran los gemelos, el sóleo, ¿sale? Y bien, en cuestión ya, eso sería como la primera parte, lo más importante, los dos componentes de la marcha y cuáles son como sus derivados de esos componentes. Ajá. ¿Y por qué me va a servir a mí los planos anatómicos dentro de la marcha? Ahora bien, vamos con la exploración de la marcha. Esta exploración es como tal la exploración dentro del individuo. Ajá, tenemos que hacer una visión completa, ¿no?, de estos componentes y que obviamente puede sufrir cambios la marcha de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, al hábito corporal, a la movilidad, ajá, a la fuerza y al tipo de calzado. También aquí el tipo de calzado pues, nos va a afectar un poco en cuestión a analizar la marcha. Bien, dentro de ello vamos a poder encontrar el famoso apoyo unipodal, que es tal cual en un solo pie, con el tiempo consumido por la pierna en la fase de apoyo. Ajá, cuánto tiempo está en cuestión a cantidad y calidad, si no hay dolor, si no hay adormecimiento, ¿no? El apoyo bipodal es el tiempo con ambos pies sobre el suelo durante el ciclo de la marcha. Aquí ya es más patológico, ya hay pacientes que obviamente están mucho tiempo con apoyo bipodal. Ajá. La cadencia, ¿qué es? ¿Qué veré en la marcha en cuestión de cadencia? El número de pasos por unidad de tiempo. ¿Cuántos pasos está dando en un minuto, en un ciclo de marcha? Ajá. La velocidad. ¿Cuál es la distancia recorrida en la unidad de tiempo? Entonces, todo esto se analiza dentro de la marcha. Así también la exploración del nervio vestíbulo-coclear sería una parte indispensable para analizar si esas alteraciones que tiene la marcha se deben a ya procesos neurológicos. Acuérdense, esto lo vimos en la revisión del sistema nervioso. Dentro de ese sistema nervioso está el famoso par craneal vestíbulo-coclear, el cual es el encargado de la parte vestibular y la parte acústica. Ajá, entonces, por eso es que si este empieza a fallar, pues empieza un desequilibrio en la marcha. ¿Cómo lo podemos revisar? Este vestíbulo coclear con la prueba de Ring y la prueba de Weber. Esto es mediante un diapasón, como les había comentado, de preferencia calibre 128. Se coloca si no hay alteración en la audición, probablemente su marcha esté lo más apta posible, ¿no?
Y bien, la prueba de Weber es también una prueba para la audición. Ajá, y nos va mencionando cómo se realiza. Ya pueden ir haciéndolo como a detalle, tomar nota. Esto es para la cuestión del par craneal vestíbulo coclear. Pero también tenemos una cuestión del equilibrio según en la marcha, la parte vestibular, que se puede realizar o revisar con la prueba de Romberg y la prueba de la marcha neurológica. ¿Cómo es esta prueba? Nos indica que el paciente tiene que estar de pie, cerrando los ojos. Primero puede ser con ojos abiertos, después con ojos cerrados durante 30 segundos. En caso de que el paciente empiece a tener un desequilibrio, que se quiera caer, que no soporte a lo mejor cerrar los ojos porque pierde inmediatamente el equilibrio, entonces hablaríamos de una afectación en este par craneal y hablaríamos a lo mejor hasta de un posible vértigo. Obviamente también la marcha del paciente, ponerlo a caminar, por ejemplo, cerrando los ojos. Obviamente tenemos que quitar todos los obstáculos que haya al momento. Retiro todos los obstáculos, le pongo a ver camina, cierra los ojos y si yo observo que en lugar de ir en línea recta se desvía hacia un lado, quiere decir que el vestíbulo coclear también estará afectado y por consiguiente empezará a afectar el estado normal de su marcha. ¿Qué puedo encontrar ya en la marcha? Esto debido a efectos de la edad. En cuestión a estos efectos en la edad, ¿cuál sería su alteración? Vamos a tener disminución de la velocidad, disminución de la longitud de la zancada y aumento de la anchura, disminución de la longitud del paso, disminución de la cadencia, disminución en el ángulo del pie con el suelo, prolongación de una fase bipodal, casi el paciente más va a ir como en ambos pies, bipodal, reducción de tiempo de balanceo, tiempo de apoyo, aumento de la anchura del paso y disminución de la altura, pérdida del balanceo de los brazos, reducción de las rotaciones pélvicas. Todo esto me va a llegar a afectar en un paciente obviamente de edad avanzada, porque empieza a haber un deterioro. Entonces, aquí mostramos una imagen en la cual también puede ser que la marcha esté afectada. Perdón. Que el paciente presenta un pie cabo o un pie plano y esto obviamente también va a repercutir a una dolencia, alguna alteración en cuestión a su marcha. Tenemos que se puede revisar con el uso de un plantoscopio en el cual pues podemos observar esa huella plantar. Aquí tenemos pues esta imagen del pie en el cual pues observamos algunas alteraciones en estos huesos, ¿no? A veces el quinto metatarsiano, el astragal o el calcáneo, estos huesos pues están fuera de su lugar y nos empiezan a afectar a la marcha. ¿Cuáles son las marchas? ¿Cuáles son los tipos de marchas patológicas? Tenemos la marcha atáxica, la tambaleante, la marcha equina o en este paje, la marcha espástica, la hemiparética, la paraparética, la distónica o coreatetósica, la marcha parkinsoniana y festinante. Entonces cada una de estas vamos a hablar un poquito
de ellas. Quiero que estén estudiando en cuestión a cuáles es su sintomatología. Por ejemplo, en la marcha hemipléjica o de disegador, también llamada helicopoda, está causada por la hemiplegia o paresia de extremidad inferior como consecuencia de un ictus o bien otra lesión cerebral. Aquí la extremidad inferior está flexionada a la cadera y extendida a la rodilla y el pie en flexión plantar. La persona tiene que balancear la pierna en un arco hacia afuera para asegurar el despegue, la famosa circunducción. A la vez hay una flexión lateral del tronco hacia el lado sano y mantienen una fase de sustentación pequeña. Estos, pues como tal, pues tienen mucho riesgo a caídas, por ejemplo, ¿no? La marcha en tijeras es un tipo de circunducción bilateral. Las piernas se cruzan al caminar, por ejemplo. Las dorsiflexores del tobillo están débiles y los pies rascan el suelo. Pasos cortos y con mucho esfuerzo. Las causas más comunes son la espondilosis cervical y el infarto lacunar, una demencia de multiinfarto, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la marcha parkinsoniana, que esta, bueno, es típica de la enfermedad de Parkinson, tiene pasos cortos y muy lentos, disminución en la longitud de paso, disminución de la cadencia, disminución en el ángulo del pie, prolongación en la fase bipodal, y bien, empieza a tener mucha alteración. Quiero que me vayan colocando como los datos más importantes, un cuadro de marchas patológicas y cuáles son sus síntomas, porque acuérdense, cuando vemos la parte de neurología, pues entramos con estos datos, revisión de adormecimiento, hormigueo, de cómo está el movimiento de la persona, de cuáles son sus efectos, entonces la persona que tenga estas alteraciones, pues entonces puede ser a causa de pues alteraciones neurológicas. La marcha, por ejemplo, apráxica suele aparecer en alteraciones del lóbulo frontal. Esta se caracteriza por una sustentación ancha, postura ligeramente flexionada y pasos pequeños. Pues la marcha aquí, por ejemplo, mejora cuando hay unos pocos pasos, aunque en cualquier momento puede parar bruscamente. Entonces aquí sí es un poquito ya en cuestión a enfermos de Alzheimer, demencia, hidrocefalia. Son las personas con marcha apráxica no pueden procesar los impulsos nerviosos para realizar actividades de forma correcta, aunque la fuerza y la sensibilidad sean adecuadas. ¿Sale? La marcha atáxica, por ejemplo, típica en lesiones cordonales posteriores. Es una base amplia y pisadas profundas, pisadas fuertes. Suelen haber una pérdida del sentido de la posición. Los talones tocan primero el suelo y se oye la patada, por ejemplo. Miran continuamente la posición de sus piernas. Siempre están mirando esa posición. Suelen tener positiva la prueba de Romberg, por problemas del equilibrio. Y aquí, bueno, pues puede aparecer en personas ancianas, con déficit importantes de la vitamina B12, degeneración espinocerebelar o espondilosis cervical. También tenemos la marcha táxica cerebelar, que esta, bueno, pues tiene pasos pequeños, irregulares e inseguros. Se acompaña de titubeos y tambaleos en un lado. Marcha de estepaje, equina. Aquí la persona levanta los pies del suelo exageradamente para no rozarlo con las puntas. Entonces aquí se debe pues a diabetes, alcoholismo, déficit de B12, suele aparecer en lesiones pues como tal de este tipo, ¿no? Bien, la prudente, la marcha pues la típica de una persona anciana con miedo a caer, por ejemplo, adoptar una postura de flexión hacia adelante y piernas algo flexionadas también para mantener como un centro de gravedad más confortable para ellos. Marcha con pasos pequeños, cortos, ¿no? Separados y una vuelta en bloque, por ejemplo.
Ajá. Esos son marchas de acuerdo al sistema nervioso neurológicas, pero también tenemos por problemas circulatorios, por ejemplo, la famosa marcha claudicante. Esta, tras un número mayor o menor de pasos, el paciente presenta adormecimiento, hormigueo, calambres, dolor que obligan a detener, pues como tal, al paciente. Ajá. Por ejemplo, la marcha de pingüino es una inclinación del tronco por fuera del pie que se eleva por debilidad del glúteo medio e incapacidad para estabilidad del peso del paciente. Aquí generalmente pues sí tendrán problemas como de levantar o alguna, algún tipo de escaleras, ¿no? Al subir, bajar escaleras, generalmente hay alteración. La marcha antiálgica es más en problemas artríticos con entumecimiento y dolor. El pie se coloca plano sobre el suelo para reducir el choque del impacto. Ajá, se evita aquí la fase de despegue para disminuir la transmisión de fuerzas. Y bueno, pues esto sería como un resumen de lo que es la marcha, los tipos de marchas patológicas, de cómo debes de revisar la marcha. Ajá, acuérdate que para su revisión de la marcha es observación de todos los movimientos del cuerpo, en el cual entramos con la goniometría, que ya habíamos comentado en la clase pasada. Ajá, aquí está la imagen del famoso goniómetro, es una reglita que consta de un brazo móvil y un brazo fijo, ¿sale? Y aquí viene una pequeña explicación de cómo tienes que revisar estos movimientos: flexión, extensión, rotación interna, derecha. ¿Cuántos son los grados normales? Ahí nos los indica, y cuánto tiene el paciente. Ajá, nos va indicando posición, alineación del goniómetro. Ajá, si hay alguna alteración en estos movimientos, obviamente el paciente va a tener limitación en su marcha, ajá, en sus movilidades. Todo esto aquí nos va indicando cómo podemos manejar este goniómetro. Para ser exactos, en columna cervical, la flexión, la extensión, las dorsales, por ejemplo, rotación derecha, rotación izquierda, lumbares. Ajá, y vean cómo se hace este análisis de lumbares. Y bien, dentro de la marcha también quiero que de tarea quede cómo realizar una exploración de la marcha, ¿no? ¿Qué debo buscar? ¿Qué debo encontrar? A ver, por ejemplo, la zancada, cómo es, ¿no? Los pasos, la simetría del brazo derecho con el pie izquierdo, pie derecho, ajá, cómo se está comportando, la posición de la cabeza a la hora de caminar, los pasos, si son cortos, si son largos, el espacio o bien el soporte unipodal y el bipodal que tiene el paciente, así como también si pudiera haber un desequilibrio de esto. Ajá, acuérdense que esto lo veíamos más como en la postura del propio paciente. Y aquí me van a encontrar si tienen alguna alteración como síndrome cruzado superior, donde se ven afectados o acortados algunos músculos, ¿sale? Aquí está, vean, tenemos una exagerada hipercifosis porque se acortan, unos se contraen, unos músculos, y otros pues se inhiben. Ajá, obviamente aquí nos indica qué es lo que está afectado. Y nos hablaría pues de esa hipercifosis. Nos llevaría también un cuadro en cuestión a cardíaco, pulmonar, ajá, por la misma posición del tórax y de la columna vertebral. Ajá. Y en el síndrome cruzado inferior, pues también nos da una alteración en todos estos músculos, como ustedes pueden observar. Y esto, para que te lo menciono, para que lo empecemos a trabajar en cuestión a los pacientes cuando hay alteración en la marcha. Cuál es la postura que tiene, y a la hora de caminar, si mete mucho la cadera, si saca mucho los glúteos, el sacro. ¿Por qué? Porque probablemente estemos hablando de algún tipo de síndromes cruzados. En este caso nos da un resultado de una hiperlordosis, una exagerada hiperlordosis, lo cual nos va a llevar a una lumbalgia, a un dolor en zona lumbar. Ajá, entonces quedaría de tarea la exploración eh, de la marcha de un paciente, ¿sale?
Quiero que nada más tengan en cuenta las fases de la marcha, apoyo, balanceo, cuáles son sus componentes principales, lo que tengo que observar, cuáles son los déficits de acuerdo a la edad del paciente, que viene en una tablita, se los coloqué, cuáles son las marchas patológicas, y después de qué enfermedades generalmente pueden tener este tipo de lesiones, porque aparentemente vemos que el paciente camina normal, que no, o por lo menos puede caminar, pero sí tenemos que trabajar un poquito más a detalle, ¿no? Más específicamente cómo está realizando sus movimientos de flexión, de extensión, cómo tiene la cabeza, cómo tiene la columna, qué músculos estarían afectando, que impiden una buena marcha, ¿sale? Entonces todo esto vamos a dejarlo de tarea. Espero que pueda ya entrar a la plataforma para poder revisión de dudas y demás, ¿sale? De lo contrario, pues ya en servicios escolares me estarán contactando con ustedes. La siguiente clase nos veríamos para continuar con los temas, que sería ya la cuestión de patologías en ortopedia, ¿sale? Bien, eso sería todo. Muchas gracias, chicos. Nos veríamos en la próxima.